presentaros en la Academia de Liderazgo a mi otra mitad, que llevamos 36 años juntos, casi nada. Y es verdad que hasta ahora yo lo he seguido siempre, pero ahora le ha tocado a mí seguirme, aunque le costó trabajo y estudió y leyó, investigó, hasta darse cuenta de lo que le pintaba, aparte que lo vio en él, de que lo que le pintaba, lo que yo le contaba era verdad. Ahora, bueno, ha entrado por todas, él es diamante ejecutivo y además se puso en septiembre y subiendo y al infinito y más allá, es totalmente imparable. Y ¿qué os puedo contar? Que nada más que le puedo dar las gracias, no solamente por los 36 años, sino también por, aunque me costó, ¿eh? Fue el dedito puesto ahí que no se lo quité, aunque me costó, pero solamente le puedo dar las gracias porque apoya a nuestro equipo, apoya a su equipo, apoya a mi equipo, apoya a todo el mundo que yo se lo pida y que todo el mundo le pida, apoya. Y aparte de, bueno, él siempre el primero jugando al gol, el primero en hockey, el primero en medicina, el primero en la especialidad. Le gusta muchísimo, no es que trabaje porque no, es que le encanta lo que hace y cuando le encanta lo que hace es un apasionado. Así que nada más que darle las gracias y mira qué bien, que esto no lo hace nadie. Y mira cómo comparto pantalla. Sí, bueno, la verdad es que esto es lo de siempre. Ella dice y yo tengo que hacer lo que diga ella, porque menos mal que nos llevamos bien, porque cuando me dice que le han encargado el liderazgo, digo, bueno, ¿y cómo le vas a titular? Y me dice, pues, el mejor nutracéutico del mundo. Y digo, bueno, me parece muy bien. Y ayer me dice, ¿y tú tienes que dar la parte un poquito para explicarlo esto? Digo, bueno. Ya empezamos. Y ahora me dice, y además tienes 10 minutos para hacerlo. Y digo, pues menos mal que nos llevamos bien, ¿no? Éramos pocos y parió la abuela, porque si nos llegamos a llevar mal y estar separados, no sé lo que me hubiera encargado. Bueno, la verdad es que el título de la charla es el mejor nutracéutico del mundo y yo tengo que explicar por qué. Y lo tengo que explicar en 10 minutos. Y yo le voy a explicar en 3 palabras. Restaura la homeostasis intracelular. Y ya está, ya se ha terminado. Suficiente. Y ahora lo que tendríamos que explicar un poquito qué es esto de restaurar, qué es esto de la homeostasis y qué es esto de intracelular. Empecemos por la A, empecemos por restaurar. Todos hemos entrado en casa porque tengamos que arreglar la cocina o lo que sea, y entonces ha venido un artista a arreglarnos esto, a intentar dejárnoslas como nuevas. La verdad es que aquí tenemos suerte. Tenemos un gran artista, porque es verdad que Inmunocal es un producto excepcional, el artista es muy bueno. Pero ya el problema que tenemos ahora son los pollaques. Pues ya que estamos aquí, vamos a arreglar esto, pues ya que estamos aquí, vamos a arreglar lo otro, pues ya que estamos aquí, vamos a. Y es imposible que Inmunocal funcione en una parte del cuerpo y no en otra. Es verdad que si tenemos un tejido, un terreno de secano, y ponemos una gotita que vaya un poquito humidificando ese terreno, no me muevas la mesa, por favor. Eh, Lo primero que llegará a esta humedad es al sitio donde cae la gota y después seguro a la zona que esté más seca. Pero si seguimos dándole esa gotita, esa gotita, esa gotita, al final todo el terreno se va a volver terreno de regadío. Es decir, el cuerpo es uno y con Inmunocal no podemos arreglar esta zona y no arreglar la otra. Hay cosas que se arreglarán antes y cosas que se arreglarán después. Está claro que el primer sitio donde va a actuar es y lo primero que va a arreglar son las vías de eliminación del cuerpo. Tanto es el hígado como los riñones y como los pulmones. Pensemos que en el hígado tenemos una concentración de glutatión de 7 a 8 milimoles litro, que en el riñón está en 4,0 milimoles litro y que en los pulmones están 2,9 milimoles litro. Y estas 3 zonas tienen una concentración de glutatión mucho mayor que ninguna otra parte del cuerpo porque es la que tiene que eliminar sobre todo todas las toxinas y todas estas cosas, entonces necesita más glutatión que el resto del cuerpo. Es los primeros sitios donde van a actuar. Pero también pensemos que si la función que tiene va a ser neutralizar radicales libres, sabemos que esos radicales libres se producen en las mitocondrias dentro de las células por la respiración celular, por el consumo de oxígeno. Es decir, en el consumo de oxígeno que se produce en el ciclo de Krebs, el 95% de ese oxígeno se va a transformar en agua, pero el otro 5% nos va a dar radicales libres. Y es ese metabolismo de la glucosa con oxígeno lo que nos va a proporcionar esa cantidad tan grande de radicales libres.
Y tenemos otro órgano, el cerebro, que es curioso porque es el 2% del peso corporal, pero produce el 20%, consume el 20% del oxígeno de todo el cuerpo, por lo cual es un sitio donde también va a ser muy sensible a los radicales libres y muy sensible a la actuación de inmunocal. Es curioso que en un mes, mes y medio, uno se nota que tiene más optimismo, más claridad mental. Qué interesantísimo para personas mayores, ya toda esta neblina que están teniendo le desaparece. Es decir, el cerebro es otro sitio donde el inmunocal va a actuar muy rápidamente, pero va a actuar a todos los niveles del cuerpo, a todos los niveles del cuerpo. Es correcto que en principio a lo único que le tememos es a esta parte. Recordáis que este aminoácido, la cisteína, con ese radical SH, ese radical sulfidrilo, que la gente que llevan ese radical se le llama mercaptanos, del latín mercurio captans, que quiere decir que es el mayor eliminador de metales pesados, de xenobióticos y de muchas cosas, y que ese radical SH, cuando suelta ese hidrógeno, es lo que se le llama bueno, el principal neutralizador de radicales libres, un equivalente de reducción se le llama en bioquímica, porque ese hidrógeno va a soltar ese electrón para neutralizar el radical libre que sea. Otra consecuencia que va a tener es que esa eliminación de metales pesados rápida y de xenobióticos rápida pudiera tener crisis curativas. Pero fijaros que todos estos tóxicos y todas estas toxinas y estos metales pesados muchas veces se almacenan en el tejido graso. Y el tejido graso es el último al que va a llegar la circulación y al que va a llegar inmunocal. Es decir, cuando tenemos más radicales libres de la cuenta, una de las cosas que ocurre es que los hematíes, los glóbulos rojos, estos que van por la sangre y que son los que transportan el oxígeno, son nada más que carros que llevan el oxígeno, no tienen núcleo, no son células, pero estos tienen una carga electronegativa en la membrana que hace que se repelan unos de otros y que esto hace que la sangre se licúe. Cuando hay más radicales libres de la cuenta con la enfermedad y sobre todo también con la edad, se pierde esa carga electronegativa de la membrana del hematíe y hace que los hematíes se vayan pegando unos a otros y van por la sangre lo que llamamos apilamiento de hematíes o hematíes en pilas de moneda, que quiere decir que la sangre se espesa y cuando la sangre se espesa no irriga nada y al último sitio donde va a llegar es a ese tejido graso, donde se acumulan principalmente todas esas toxinas y todos esos metales pesados. Cuando conseguimos que esta circulación llegue hasta el tejido graso, entonces vuelven a liberarse todos esto y por eso podemos tener crisis curativas tardías. Oye, llevo 2 meses tomándolo y ahora resulta que me ha entrado esto, me ha entrado lo otro. O llevo 3 meses tomándolo, claro, ahora ha llegado este producto hasta donde están retenidas esas toxinas, que es en el tejido graso, porque antes la circulación no llegaba a ese nivel. Es decir, el tema de la restauración o de esta casa que es nuestro cuerpo, tenemos una ventaja muy grande y es que ha venido a casa un buen artista. Nos va a arreglar todo. Pero ya que está aquí, no va a parar. Y cuando uno empieza a tomarlo, al mes dice, oye, esto es bueno. Y a los 2 meses dice, esto es mejor. Y a los 3 meses dice, joder, qué bueno es. Y al año y a los 2 años no te quiero ni contar. Y a los 3 años estás mejor todavía. Aparte de que te va a arreglar un poquito por dentro y por fuera. Es decir, que no olvidemos las aplicaciones tópicas. Y las aplicaciones tópicas de la crema esta son una maravilla y son una maravilla a nivel de úlceras varicosas, de heridas, de quemaduras, de hemorroides, de fisuras anales, de fístulas, de onicomicosis, de uñas negras, de carcinomas epidermoides, de todo lo que se os ocurra a nivel de piel, a nivel de arrugas, a nivel de lo que queráis. Fijaros, vamos a hacer una cosita. Os voy a enseñar algo que lo sacaré dentro de 3 meses, pero ya que me han dado 2 o 3 minutillos de más, digo, mira, os voy a enseñar algo. Y es, a ver si lo encuentro por aquí. Sí, yo creo que se va a ver y a lo mejor os gusta. Y es que a mí me tiene un poquito sorprendido. Veréis, mire. Veréis, esto soy yo el 15 del 6 del 24, el 15 de junio. Se ve claro cómo era el 15 de junio, ¿no? Dije, bueno, como no pierdo nada, voy a probar. Y voy a ponerme un poquito de Inmunocal del mismo batido que me tomo por la mañana, voy a ponérmelo en el cuero cabelludo, sí. Os voy a enseñar cómo 2 meses después, el 20 de agosto del 24. Va mejor,
Voy a esperar 3 meses. A los 3 meses sacaré otra foto y ya lo publicaré. Pero las aplicaciones de Inmunocal son, no podemos hacer daño. No tenemos dosis tóxica, no tenemos efectos secundarios. Bienvenido sea. Todo lo que se os ocurra vale. Bien, vamos a correr porque ya hemos gastado un poquito lo que teníamos que decir de la primera palabra, de restaurar. Nos va a restaurar la casa entera y el cuerpo entero, poquito a poco. Unas cosas vendrán antes. Lo primero, detoxificación hepática, recuperación renal. Qué bueno es a nivel renal, pulmonar y a nivel de cerebros, psicosis, depresiones, ansiedad. Para todo esto nos va a venir fenomenal. Algo que también me apetece muchísimo comentar, y es que los productos naturales, en los fármacos, estamos acostumbrados a ver incompatibilidades, dosis tóxicas, efectos secundarios. En los productos naturales, no. En los productos naturales, si un día tomo más higos de la cuenta, lo más que me puede pasar es que tenga una diarrea. Pero me puedo llevar una semana tomando solamente naranjas o 10 días tomando solamente uvas y no pasa nada. No. También quiero comentar en que esto y en esta enfermedad y en esta otra enfermedad que no, que, que no hay enfermedad, que hay enfermo, que somos todos diferentes. Unos se tiran más tiempo y otros necesitarán menos tiempo. Unos se tiran más dosis y otros necesitarán menos dosis. A mí me parece lógico pensar que un sobrecito sería para niños y mascotas y que a partir de los adultos que menos combatido al día de 2 sobrecitos y un booster y con enfermedad serían 4 y con enfermedad grave 6. Pero todos vamos a ser diferentes. Vamos a ir a la segunda palabra. Esta que decía, bueno, ya hemos visto el tema de restaurar, vamos a ver ahora el tema de la homeostasis. Un poquito la más complicadilla, bueno, y la más bonita, porque homeostasis viene del griego, homeos, que es igual o similar, y estasis, estado, estado igual o similar. Es un término que acuña Walter Cannon, un fisiólogo americano en el 26, pero él lo explica que es refiriéndose a lo que allí ha explicado ya Claude Bernard en la segunda mitad del siglo XIX. Claude Bernard, os acordáis que era el catedrático de fisiología en Francia en aquella época y que es el autor de la teoría del terreno y del medio interior. Él nos decía que ese medio interno es constante y es lo que hace a los organismos libres e independientes. Es decir, fuera de tu cuerpo puede cambiar la temperatura, la concentración de oxígeno a nivel del mar o de la montaña, la presión que soportas, todo. Pero dentro del cuerpo tienes un estado que siempre va a ser igual. Y toda la vida y todo se va a hacer normalmente entre 36 y 37 grados de temperatura, con una presión de oxígeno X a nivel sanguíneo, con una presión arterial, con una concentración de glucosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese estado es siempre inalterable en comparación con el exterior. Pero esto lo fue llevando hasta, él nos decía como natural que ese estado es el que condicionaba toda la vida que se producía dentro del cuerpo y también a nivel de indudante de microorganismos. De hecho, pues sabéis que Claude Bernard estuvo toda su vida peleando con Luis Pasteur porque la teoría microbiana de Luis Pasteur él decía que no era posible. El autor de la teoría del terreno quería decir simplemente que él nos decía que era ese terreno el que condicionaba los microbios que existían, que nunca íbamos a encontrar leones en el Polo Norte. En el Polo Norte íbamos a encontrar osos y focas. Y si llegara allí la sabana africana, con esto del cambio climático, y hubiera un nuevo terreno, llegarían los animales que viven en la sabana africana. Ya habría cebras, jirafas y leones. Pero no llegarían primero la cebra y la jirafa, primero llegaría la sabana africana. Y después llegarían los animales que viven en esas condiciones. Pues igual le pasaba un poquito cuando hablaba de los microbios. Decía que los microbios eran consecuencia de la alteración del terreno. Primero se alteraba el terreno y después venían los microbios. Hay algo que interesante de Claude Bernard y es que es el primero que nos habla del pH. El pH nos decía que era la clave para la salud. Y es interesante porque lo que ocurre es que en aquella época solamente se sabían que había soluciones ácidas, muy ácidas, neutras, alcalinas y muy alcalinas, pero no se conocía nada más sobre el pH. Tienen que pasarse 30 años para que veremos ya después lo que pasa con Sorensen, con Peter Sorensen en la cervecería Caro. Ya hablaremos de él. Hay en esa época de la segunda mitad del siglo XIX un médico alemán también muy interesante, Rudolf Virchow, que se le considera el padre de la patología general y que intervino entre esta discusión entre Bernard y Pasteur.
Él decía que no parecía ser que los microbios fueran los causantes del tejido enfermo, sino que buscaban el tejido enfermo como su hábitat natural. Primero se altera el terreno y después vienen los animales que viven en ese terreno alterado. Parece ser que al final, en el hecho de muerte, ya Luis Pasteur le dio la razón a Claude Bernard y dijo que el terreno lo era todo, el microbio no era nada, es decir, necesita ese terreno alterado para. De hecho, ya os comento que hasta que no muere Claude Bernard, Luis Pasteur no entra en la Academia de la Ciencia de Francia desde 1881 con su teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Decía Rudolf Virchow que esto de los microbios eran como los mosquitos que necesitaban el agua estancada y putrefacta, pero no eran los causantes del agua estancada y putrefacta. Primero se altera el medio. Lo interesante de Rudolf Virchow es que era el autor de la teoría celular. Él decía que las enfermedades, que muy bien, pero que se producían en las células, dentro de las células. Y que ese equilibrio del que hablaba Claude Bernard, esa homeostasis, donde tenía que producirse era dentro de la célula. Y lleva razón porque en las células, todo lo que hay en el cuerpo se fabrica dentro de las células. Y después actuará en las células o fuera de las células, pero se fabrica dentro de las células. Lleva razón. Qué curioso que tienen que pasar 30 años para que en 1909 Peter Laurie Sorensen descubra un poquito este tema o nos dé una definición un poquito de lo que era el pH. En las cervecerías Carver está investigando y él al final nos define el pH como el inverso en base de 10 de la concentración de iones hidrógeno. Lo que ocurre es decir, como es el inverso al final depende nada más que de la concentración de hidrogeniones, de H positivos. Lo que ocurre es que si hay muchos, como es el inverso, tendremos un pH bajo, muy ácido. Y si hay pocos, tendremos un pH alto, porque es el inverso, sería alcalino. Pero al final depende nada más que de la concentración de hidrogeniones. Y qué curioso que cuando empiezan después a crearse en 1910-20 estos papelitos de tornasol y todos estos líquidos para ver un poquito el pH de las diferentes sustancias, dentro de las células se encuentra que hay un pH de 7,0, completamente neutro. Y fuera de la célula es 7,2 a 7,4. Y ese pH se altera. Por ejemplo, si tenemos dentro de la célula un 7,0 de pH y fuera un 7,2 a 7,4, el pH de la célula, aunque es neutro, sería ácido en comparación con el exterior de la célula, que sería alcalino. En el cáncer y en las enfermedades graves se altera y se vuelve muy ácido el medio externo y se vuelve alcalino el interior de la célula y la célula se hematiza y se hincha. Y todo tiene su porqué. Y lo curioso de esto es que en las soluciones acuosas, y el cuerpo es una solución acuosa, la cantidad de hidrogeniones que hay siempre viene por la disociación de la molécula de agua. Esa molécula de agua, que es H2O, se va a disociar en un hidroxilo, un OH negativo, y en un hidrogenión, un H positivo. Tiene que pasar unos cuantos años para que en 1954 Rebecca Hersman nos saque un poquito la teoría de los radicales libres del envenenamiento por el oxígeno y la radiación X. Y ella, bien, empieza a investigar un poquito los gases en sangre, en aviadores que estaban un poquito por ahí arriba, y se encuentran que hay especies reactivas del oxígeno que aumentan cuando hay enfermedad y aumentan con el envejecimiento. Y saca la teoría de Hersman de los radicales libres, que el problema que hay es que se ha comprobado que es cierto. Es decir, no existe enfermedad que no curse con una alteración de los radicales libres. No existe enfermedad en donde no se haya perdido esa homeostasis en el interior de las células por un aumento de esos radicales libres. Sabéis que los radicales libres hay muchos, pero hay tres que son los primarios, que es el radical hidroxilo o H negativos. Ya hemos comentado por la disociación de la molécula de agua a través también de estos hidrogeniones, hablaremos de ellos otra vez. El anión superóxido y el óxido nítrico. Esos tres radicales son los primarios. Son los primarios y son los que, combinando unos con otros o primarios con secundarios, se producen todos los demás. Y dentro de esos tres radicales primarios, el fundamental, el prioritario, el que condiciona absolutamente todo, el más frecuente, el que altera esa homeostasis intracelular, es el radical oxidilo, el radical OH negativo. Ese que nos viene por esa disociación de la molécula de agua, por ese que también nos da esos hidrogeniones
esos H positivos que iban a alterar ese pH, y que es el primero que va a atacar ese, eh, ese SH, ese radical sulfidrilo, ese equivalente de reducción que tenía la cisteína, porque cuando suelta ese hidrógeno se va a mezclar con el radical oxidrilo para provocar agua y para neutralizar esa alteración del medio interno. Realmente no hay un producto que pueda hacer esto hasta ahora. Hasta ahora todos los antioxidantes que teníamos, vitamina C, vitamina E, licopeno, bayas de yo no sé qué, resveratrol, etcétera, etcétera, eran ridículos en comparación con esto. Es decir, por primera vez tenemos un producto realmente eficaz a la hora de alterar la producción de antioxidantes enzimáticos en el interior de la célula. Sabemos que dentro de estos antioxidantes tenemos tres principales, igual que con los radicales libres, que son la superóxido dismutasa, las catalasas, pero muy especialmente el glutatión, es el antioxidante maestro. Me pasa igual que con los radicales libres, que tenemos tres fundamentales: el radical oxidrilo, el anión superóxido y el óxido nítrico, pero el radical oxidilo es el que condiciona toda la alteración de ese pH intracelular y de esa homeostasis intracelular. Bueno, pues ya hemos hablado un poquito de esta homeostasis, de lo importante que es recuperarla, y que tenemos un artista que es capaz de recuperarla. Ya hemos dicho que esta restaura la homeostasis intracelular. Y ahora tenemos que hablar un poquito de qué quiere decir esto de intracelular. Y esto intracelular quiere decir que las enfermedades, lleva razón Rudolf Virchow, se producen en las células. Es decir, el cuerpo está constituido por hidrato de carbono, por grasas y por proteínas. Pero los hidratos de carbono y las grasas son fuentes de energía y estructurales de las membranas celulares y cosas por el estilo, pero el cuerpo funciona gracias a las proteínas. Gracias a las proteínas que lo forman y además que se comunica. Todas las hormonas, en fin, los mediadores, todas estas cosas siempre son proteínas. Las proteínas las tenemos muy pequeñitos, tenemos dipéptidos como este azúcar que se utiliza de sustituto mucho del azúcar, ¿Sería? no, la stevia no, el aspartamo. El aspartamo es un dipéptido. Hay tripéptidos, como por ejemplo es el glutatión. El tamaño no es lo fundamental, es decir, hay proteínas importantísimas como puede ser la insulina, que tiene 4.800 aminoácidos, y otras que son tremendamente grandes, como puede ser las tetinas que están en el tejido muscular, que pueden llegar a tener hasta 30 y 35.000 aminoácidos, uno detrás de otro. Pero todas esas proteínas, todas sin excepción, se producen dentro de nuestras células. Cuando tomamos proteínas extrañas, las proteínas son aminoácidos, que son los ladrillos que lo forman, y que tienen un enlace peptídico que une unos aminoácidos con otros, que tiene una característica muy curiosa, y es que funcionan como las cuentas de un collar y van a girar en cualquier sentido del espacio según las cargas electromagnéticas que le influyen. Y esto hace que una proteína esté continuamente cambiando de forma, que todavía ya nos gustaría saber un poquito del porqué de esos cambios de forma. Muchas veces, es decir, pensamos que lo sabemos todos, y fijaros simplemente que, por decir algo, en las mitocondrias hay, creo que son unas 780 proteínas descritas que están continuamente cambiando de forma. Son nubecillas energéticas que se fusionan unas con otras, que se separan. Es decir, realmente sabemos muy poquito de todo esto. Pero sí sabemos que todas las proteínas que forman nuestro cuerpo, todas las proteínas que tienen que comunicar nuestro cuerpo en un sentido o en otro sentido, tienen que ser producidas dentro de nuestras células, en nuestros ribosomas, y con el visto bueno, la frecuencia y las instrucciones que tenemos en el ADN, y que ese ADN que tenemos dentro del núcleo se comunica con los ribosomas a través de unos WhatsApp, de unos telegramas, que es el ARN mensajero, que lo único que hace es transcribir o transmitir esas instrucciones del ADN a los ribosomas para que hagan nuestras proteínas. Tienen que ser nuestras, las tenemos que producir nosotros. No podemos asimilar esas proteínas extrañas. Esas proteínas extrañas que ingerimos, entre ellas podríamos hablar de de glutatión, cuando llegan al estómago se destruyen, y cuando llegan a la sangre, nuestro sistema inmunológico las ataca.
Y si tenemos que tolerarlas en algún momento determinado por un trasplante de hígado, un trasplante de riñón, de médula, tenemos que tomar inmunosupresores de por vida para disminuir y al final los trasplantes siempre terminan rechazándose antes o después. Nuestro sistema inmunológico los echa y cuando tomamos inmunosupresores podemos retrasar muchas veces, muchos años ese rechazo, pero nuestras proteínas las tenemos que producir nosotros. Y el hecho de que consigamos ese equilibrio dentro de las células quiere decir que todo va a funcionar como Dios manda. Eh, Inmunocal no cura, nos curamos nosotros, es nuestro cuerpo el que cura. Pero Inmunocal nos deja, somos nosotros los que hacemos la casa habitable, pero Inmunocal nos deja unas condiciones idóneas para que esa habitabilidad sea la óptima. Nos deja unas condiciones idóneas para que el cuerpo se recupere de todo. Y si ya está recuperado y mantenemos esa homeostasis intracelular, no tendremos que llamar a ningún artista para que repare nada. Todo seguirá funcionando como Dios manda. Yo, en principio, eh, paro aquí, me habían dicho 10 minutos y ya llevo por lo menos 13 o 14. Y ahora vamos a venir a pasar a la parte interesante, a la parte divertida, que es la que nos va a contar mi mujer y Mamen sobre el resto de lo que es Inmunotech. Gracias a todos, espero no haberos aburrido. Gracias a ti, Tom. Bueno, mira qué bien se comparte pantalla, ¿eh? Bueno, Bueno, pues ahora toca la... después de Salvador nos toca a nosotros, o sea, menudo listón, ¿no? Ahora te tengo que presentar, mami, lo siento. Ay, ay, ay. Bueno, Esta es la parte súper bonita de Inmunotech que yo, cuando se habla, eso parece como muy americano. Es que me están matando los mosquitos, el del Nilo, el de la gripe A. Menos mal que me tomo Inmunocal. Menos mal. Mira, la parte bonita de Inmunotech es que es verdad que al final somos una familia. De hecho, yo me gané sin darme cuenta el año pasado el viaje, conocí a Mame, conectamos muy bien con el rollo del Psyche, bueno, el crecimiento personal aquí es brutal, es muy necesario. Y bueno, coincidimos en la habitación, lo pasamos muy bien, nos llevamos perdida todo el tiempo, pero nos reímos muchísimo. Y al final, oye, pues tengo una amiga más, yo más suerte no se puede tener. Y encima se lo he pedido y aquí está, que os va a contar un poquito, porque el plan de compensación hay que dedicarle un poquito de tiempo para enterarse del todo, porque paga de 7 maneras, porque son los que mejores pagan, pero lo vaya a tener que ver. Entonces, hay que darle un poquito de tiempo y lee y relee y ve el vídeo de los domingos y otro vídeo de los domingos. Este domingo tenemos otro Zoom para el plan de compensación, pero asusta si llegamos hasta el final. Entonces estábamos hablando, mami y yo, de cómo hacer esto y al final era un poco contar la experiencia porque creo que es lo que más llega. Así que aquí le dejo a Mamen que cuente un poquito la experiencia del apalancamiento y muchísimas gracias por estar aquí. Mamen, gracias, guapa. hola, bueno, al final me ha cogido de los pelos. Yo es la primera vez que hablo y yo digo, bueno, habrá un guión, algo para ir siguiendo y tal. Y me dice, no, no, esto a pelo. Tú te pones a hablar y explicas tu experiencia y tal. Y digo, bueno, en fin, pues bueno, yo al final sí que opino que en el network, al final lo que nos llega... el network al final es cuenta tu historia, que es un poquito lo que nos llega a todos. Muchas veces nos dan mucha información que es necesario de cómo funciona, de que las patas, el volumen comisionable y tal, pero luego al final te das cuenta de que cuando te presentan a alguien, ay, sí, esta era la que era esteticien, esta era la que su padre, no sé qué, porque te ha llegado su historia y al final es lo que llega. Y yo eh, para también tener un poco éxito en el network, yo creo que hay que ser muy, muy espontáneo, muy creíble, que tú realmente cuentes tu verdadera historia y la resumas muy brevemente y siempre cuentas lo mismo porque es la realidad. No sé, aquí como hay más minutos me tendré que enrollar más, pero yo tenía mi historia muy cortita, pero bueno, os explico, yo soy farmacéutica, yo he estado 25 años con 2 parafarmacias en 2 centros comerciales, con cabinas de estética. Bueno, tenía un negocio al uso que yo creo que muchos os veréis reflejados con una inversión muy importante, con una estructura, con un stock, con unos empleados, con, bueno, pues muchas complicaciones.
Entonces, a mí, durante mi trayectoria de tanto tiempo, siempre me habían venido eh, empresas, oye, mira, que, ¿por qué no te metes en esto? Bueno, y a mí todas estas empresas que sabemos que hay la tira de network, yo las escuchaba de medio lado, pero o sea, en el fondo pensaba, sí, sí, esto todo muy bonito, ¿no? Entre que me sonaba de piramidal y luego te empezaban, no necesitas estructura, no necesitas stock, no necesitas empleados, no tienes límite de ingresos. Digo, bueno, los Reyes Magos, digo, aquí hay gato encerrado, no me lo creo. Y bueno, y como sigues en subida en la bicicleta y en tus jaleos, pues tal. Y pues eso, no le di demasiada credibilidad. Y también lo que oía de otras, aquí solo hay 4 que ganan, tal, no sé qué. Bueno, dio la casualidad que no hace mucho, o sea, a lo mejor 6 meses antes del confinamiento, alguien de mucha credibilidad mía, mi nutricionista con un centro de medicina integrativa, es bueno, una persona muy popular en su trabajo, pensé, bueno, si ella me está diciendo que esto y ella se ha metido, oye, pues ¿por qué no probarlo? Esto que me han hablado tantas empresas. Y digo, bueno, pues, pero yo seguía con mi negocio porque en el fondo yo no me lo creía que yo podía emprender de otra manera. Entonces, sí, yo vi que cada vez me iban ingresando más dinero sin mucho esfuerzo. Me llamó un poco bastante la atención y con otra amiga que también, digo, oye, ¿no ves muy raro esto? ¿Qué tal? Tampoco estamos haciendo nada porque unos referidos se le dicen a otros, tal. Y vi, bueno, a mí todo mi alrededor, empresarios, esto la gente opina que lo sepáis sin ninguna idea. O sea, hablan de lo que no saben. Esto tal, esto es un engañabobos, esto no sé qué. Y bueno, justo vi que hacían una formación de network marketing. Ahora lo veis en universidades, en la Complutense, en la de Deusto, tal. Pero en aquel momento no había un sitio donde yo me pudiera. Y como vi, bueno, pues Alemania, la formación la dio Eric Warren, que es uno de los líderes mundiales en network marketing, y no te hablaba de una empresa en concreto, porque si no cada uno lo que te explica lo que quiere porque quiere que te metas con ellos. Y entonces, bueno, ¿en qué consistía en esto del network marketing? Claro, fuimos allá y bueno, para mí fue un cambio brutal porque realmente entonces me di cuenta de lo que era y ya podía rebatir y yo decir, ostras, esto es brutal. Entonces, una de las cosas, o sea, tengo muchas cosas, pero de las que recuerdo porque quería buscar los apuntes que tenía y no sé dónde porras los tengo, pero a mí hay cosas que se me quedaron muy grabadas que dijo, mira, este es el vehículo que van a utilizar en poco tiempo la mayoría de empresas que tienen un buen producto. O sea, que esto de los comerciales, de tal, de tanto intermediario, esto va a desaparecer. Esto es economía de resultados. O sea, el fabricante le llega directamente al cliente final sin tanto intermediario, tanto gasto, publicidad, tal. Y al final, ¿qué es el marketing de recomendación? Tú que vas al restaurante que te dice por la tele o al que te dice un amigo, pues al final es el que te dice un amigo. O sea, que estamos todo el día recomendando cosas tal en las que no nos pagan. Entonces, esto es un win-win tanto para la empresa como para nosotros. ¿Qué dicen estas empresas? Oye, mira, yo lo que hago es repartir todo lo que se van en los intermediarios, que para ganar algo hay que bajar en calidad, y lo doy a mis asociados. Y entonces tú aquí es como dicen, no recuerdo quién, un bufete a la carta. O sea, aquí puede entrar gente que simplemente quiera un poquito y tener un sueldo extra y dedicarle muy poquito, o puede entrar el emprendedor que quiere ganar más de 30.000 euros al mes y los tenemos. O sea, que realmente hay sitio para todos, ¿no? Entonces, claro, otra de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención, digo, vale, esto es muy bonito,
¿Y por qué conozco a tanta gente que habla mal, que ha estado en empresas? Es muy importante elegir la empresa, desde luego, pero ¿por qué hay tanta gente que le va mal? Bueno, las hay, y sobre todo son las que hablan mal. Bueno, pues porque él nos explicó, y yo creo que esto es un concepto que a mí es el que más me he quedado y siempre lo explico a mi equipo. O sea, el que entra aquí tiene que saber que hay tres fases. La primera fase es la que entras y tus ingresos, lo que ingresas, con respecto a las horas que tú echas, dices, jolín, pues a lo mejor este mes me han ingresado 300 euros, pero todos la información que me he tenido que chapar, los Zooms que tal, toda la gente que he contactado, todo no sé qué, no sé cuántos, vale. Entonces, gente que te dice que no, porque esto es una estadística, o sea, hay gente que, oye, una estadística es una media, o sea, os aseguro que si cogéis a 30, que aquí es un network bastante, mucho más fácil que otros, porque realmente solo tienes que hacer tres patas, que esto es para mí una diferenciación brutal, porque ayudas mucho a tu equipo, pues oye, es que si lo presentas a 30, yo te aseguro que te van a salir más de tres, pero tres te salen seguro, que es con lo que tienes que empezar. Con lo cual, vale, pero hay mucha gente que por el camino, uff, tal, no sé qué, entonces, son todos estos que hablan mal porque no han sido capaces de pasar a la segunda fase, que en la segunda fase veréis que lo que te pagan con respecto a lo que haces, dices, hombre, pues está muy bien, sin horario, sin estructura, sin tal, no sé qué, estás súper motivado. Pero luego esto es exponencial, explota, pasas a la tercera fase que dices, jolín, con lo que hago, que eso es el apalancamiento, o sea, con lo que hago, que es qué dinero estoy ganando, ¿no? ¿Y por qué? Porque, y eso tú ayudando a la gente a hacer lo mismo, porque esto es un negocio de duplicación, no hay que inventar nada, o sea, hay que duplicar, hay que hacerlo muy fácil, sencillo para que sea duplicable. No tienes que ser profesional de la salud, no, o sea, lo único que tienes que tener es ganas. Lo puede hacer cualquiera, cualquiera que esté dispuesto, y sobre todo yo creo que los que venimos de emprender, claro, o sea, es que en un principio yo por eso es que no me lo creía, porque dices, o sea, ¿dónde te dan algo que tú sin ninguna inversión, tú al principio un negocio, vale, te empieza a entrar, pero tú estás poniendo dinero los 2 primeros años. Y entonces, aquí no es que no pongas dinero, sino que mientras que vas aprendiendo, vas ganando dinero. Yo cuando acabé la carrera de farmacia, no, si me ponía de farmacéutica o cogía una farmacia o un laboratorio, tenía que haber acabado la carrera para ganar dinero. En cambio, aquí no. O sea, ¿dónde te ofrecen algo que mientras que vas aprendiendo vas ganando dinero? ¿Por qué? Porque tú vas aprendiendo, tienes tus sponsors, tienes tu equipo, tienes tal, y aquí dos palabras para mí fundamentales son el apalancamiento y los ingresos residuales. O sea, que tú, el apalancamiento es que tú, apoyándote en tu estructura, puedes ganar más dinero que tú solo. Yo con respecto a mi negocio anterior, yo iba sola, o sea, todas las decisiones, si las cagaba o no la cagaba, dependía de mí. Aquí vas en equipo, o sea, yo lo veo lo más parecido a montar franquicias. O sea, yo en su día, cuando me entré en mi negocio, digo, haré franquicia y luego dije, una mierda, porque imagínate toda la estructura, toda la complicación. En cambio, aquí tú realmente tú estás haciendo franquicias sin inversión, sin complicación, ayudando. ¿Qué te puede hacer? Que una persona, una pata que tú has invertido no te tira, pero tú vas ayudando a esa, a que a sus referidos y vas profundizando. Entonces, yo, claro, yo cuando llegó, yo vi una cosa, a mí el confinamiento me hizo bajarme de la bici y ver que, o sea, el mundo al revés. Yo al estar en un centro comercial, 4 meses cerrada, entonces empecé a darle vueltas a la cabeza y a mí de dónde me llegaba dinero, pues me iba llegando un dinero poco mucho de
network que no había puesto ni mucha implicación. En cambio, los proveedores me iban llamando y yo les iba diciendo que no he vendido nada porque estoy cerrada, me tendréis que dar más aplazamiento, más tal, los ERTES, la inversión, tal. Yo volví a abrir con menos personal, con la mosca detrás de la oreja de pensando, oye, es que este es mi camino, pero no terminaba de tal. Me apareció a través de la misma persona, oye, vete a un evento de Inmunocal, ¿qué tal? Que hay unos VIP en Sevilla. ¿Y quiénes eran? Pues Salvador y María, es que si lo tienen ellos, es que este producto, es que no sé qué, tal. Yo me fui ahí a un evento y bueno, volví un poco que no me enteré de nada, pero bueno, y entonces al final dije, bueno, voy a apostar realmente, vi un producto. ¿Qué os puedo decir de esta empresa con respecto de otras del network? Porque a mí me encantan, o sea, yo escucho cuando me vienen a presentar tal, pero realmente eh, lo hago un poco pues para decir, "Oh, es que yo tengo una mejor, o sea, este plan de compensación es inigualable, ¿vale? Porque realmente tú puedes llegar, trabajas muy en equipo, muy en profundidad, no hay ningún network que tú puedes cobrar de toda la profundidad y aquí cumpliendo unos requisitos sí puedes hacerlo y un producto sin competencia. Todos el resto de networks, todos los que he visto, unos llevan unos productos, otros llevan otros, pero bueno, tú tienes que bueno, hacerles ver por qué tu producto es mejor. Aquí no se lo tienes ni que hacer tú. Hay tanto soporte científico que ya no lo tienes por qué hacer. Y es el único precursor endógeno del glutatión. Entonces, si es el único, es el único. O sea, un producto único con un plan de compensación único. A mí esto es lo que me hizo en nada cerrar la parafarmacia y decir, este es mi camino y me voy a emplear porque el tiempo que estoy perdiendo en, en mi negocio ya lo vi súper claro, es heredable para mis hijos. Yo pensaba, mis hijos si heredan mi parafarmacia, pues pueden ganar más o menos dinero, pero es que heredan un marrón. Y aquí realmente pensé, ostras, les estoy haciendo una estructura que si la estructura la haces bien, con unos ingresos pasivos residuales, y no sé qué más deciros, pero yo no veo otro camino. Vamos, salud, tiempo y dinero, ¿no? Mamen, qué bien la has hecho, de verdad. De verdad la has hecho como si estuviéramos hablando nosotros. Sí, sí, Maravillosa. yo no me... Todo el mundo diciendo, ve, bravo, bravo, me he enterado, qué clarito. Ya después llegarán los bonos, las comisiones, y si soy Ah, plata, bueno. 5, 10, 5, eso nos vamos enterando pasito a paso. Pero ahora, como trabaja Mamen, a tope y va viniendo, Oye, ¿verdad? y yo cuando llegué me metí con tal y no sé qué, y yo le digo, bueno, no sabía ni quién eran Na- mis patrocinadores y no, en Sevilla. Y digo, hostia, en Sevilla. Y yo me acuerdo que me conecté con Susana, bueno, que todo el mundo me ha ayudado un montón. Tal y Susana, tienes que ir a por el plata, pero ¿eso qué es? Pues abre tres. Y entonces yo a las mías, oye, que hay que abrir tres, pero rápido, rápido, pues no lo sé porque es rápido, ahora ya sé por qué es por el bono de avance, ¿no? Y, o sea, que quiero decir que sin saber mucho te va saliendo, porque tú realmente dices, oye, este producto y tal, ya ahora ya soy plata. Yo el primer mes me hice plata, bueno, en los primeros 15 días y el segundo me hice oro, no sé bien cómo, pero claro, entonces ¿ahora qué? Esos tres, ayúdales a buscar otros tres. Digo, pues tráeme la lista, vamos. O sea, y vamos así. Y entonces, claro, y el plan de compensación lo vas aprendiendo en el camino. Si Me tú encanta tienes un buen equipo, que es que lo tenemos, luego herramientas. Bueno, todo. si es que hay demasiadas, yo no he visto en ningún sitio un vídeo de este, del otro, del tal, del no sé cuánto, o sea, es que lo tenemos todos. Unos eventos espectaculares, que los eventos, mucha gente dice, ah, otro evento, otro tal. Claro, tú en los eventos, yo he podido explicar mi historia que le llegará más al que tiene un negocio de lo que sea, da igual, una peluquería, una librería, un tal, o sea, ¿saben lo que es eso? Pero en un evento habla otra persona que es empleado de una empresa y que
Y entonces a cada uno le llega lo que le llega. Y tú ves gente que dices, lo primero, tienes que aquí haces mucho crecimiento personal, pero el crecimiento, lo primero que tienes que creer en la empresa, en el producto, encima si la empresa está en plena expansión, abriendo Europa, es que ya somos idiotas y lleva 28 años en Estados Unidos y Sudamérica, o sea que no nos metemos, no nos tiramos a ninguna piscina que dices a ver si no hay agua. Y está en plena expansión, estamos en el momento idóneo para crecer muy rápido. Y realmente yo esto lo he visto. Los rangos, la gente de repente vas, tú te acuerdas que estábamos en Punta Cana y de repente eh, este diamante ejecutivo. Y digo, ¿y eso qué es? Yo no sabía que después No del diamante sabíamos había el nada. diamante ejecutivo, después del no sé qué, pero aquí cuántos dan. Y María, que tiene mucho morro, iba diciendo, ¿y tú qué has ganado? Y tal. Me iban diciendo, y digo, ¿pero cuánto tiempo llevas? Claro, lleva gente que lleva 3 años y medio, porque claro, la empresa a mí se me olvidaba que solo lleva 4 años aquí, con lo cual es el momento, no te vas a meter en un network que ya lleva aquí trillones de años, que ya está más que machacado. Y digo, tal. Y entonces las volví a ver a los 4 meses y habían subido un rango y bueno, pues es que puedo explicar el caso de una que en Cancún estaba ganando 13.000, ¿sí o no? Que se lo preguntamos y luego hace 3 meses se ha hecho platino, está ganando Sí, veintitantos, no sé qué. Y digo, pero esto, una persona muy joven, tal, digo, bueno, pues realmente, claro que hay que trabajar, pero realmente, bueno, tan el alto. camino, o sea, te lo dicen, o sea, no tienes tú que inventar nada, sino apoyarte y lo vas aprendiendo. Esto es, tú duplicas, no vas solo al principio, ni mucho menos, y hay un método que nos lo dan, ¿vale? Y ser enseñables, o sea, no intentar inventar nosotros nada. Y en definitiva, pues yo lo veo el mejor modelo de emprender, el que quiere currar mucho que es, y sufrir mucho y tal, pues que se vaya al negocio tradicional. Y el que quiere combinarlo todo, tiempo, dinero, salud, pues que emprenda por aquí, ¿no? Qué bien la ha hecho, mami. Estaba acordándome, qué bien la ha Y explicado, de verdad. Mami, estaba acordándome lo que nos reíamos con esta señora que era de Perú, con las uñas, con el logo de Perú, y nos bueno, contaba que ella era diamante ejecutivo. Y nos contaba que ella empezó vendiendo sobre por sobre, porque en Perú venía de una, se curó, venía de un problema de salud importante y quería darlo a conocer y era lo que le llaman maravillosa la señora, la verdad, pero con esas uñas azules, con el logo de... Bueno, yo, imaginaros, yo me... bueno, es que Tengo un vídeo y buenísimo. la grabamos, La jugamos, grabamos y además estaba, como estaba tan malita, mami en su momento cuando iba a preguntar, voy a grabarte, sí, sí, y en vez de bueno, decirle porque ella dice que estuvo a punto de a morir. punto de morirse, entonces ella le Claro. preguntó por el testamento en vez de por el No, testimonio. le digo, ¿te puedo grabar? Le iba a decir, podemos grabar tu testimonio porque era espectacular. Pero Espectacular. claro, le digo, ¿te puedo grabar tu testamento? Me salió testamento, ¿te Nos acuerdas? reímos mucho, era encantadora, la Y verdad. menos mal que ella, En los digo, oye, viajes lo pasamos. lo siento, pero claro, es que y Y yo nada más que lloraba y lloraba. pues sí, y la grabamos. Y bueno, íbamos, oye, gente ahí que no sabía ni leer y Y le, y impresionante, decíamos, y impresionante. realmente, bueno, pues es un producto único, porque entonces ya te empiezan y tal. Y oye, con tanto soporte científico, yo soy farmacéutica, ni un solo medicamento del mercado vas a encontrar con tanto estudio doble ciego tal, es que no existe. ¿Por qué? Porque aquí han empezado al revés. O sea, 20 años investigando, dos en Canadá, dos médicos, cómo lograban que la cisteína llegara dentro de la célula, que hicieron de todo y luego 45 en total de investigación. Entonces, claro, bueno, no puedes contra eso, o sea, ya por eso también están entrando médicos, están entrando tal, porque la evidencia está ahí. Entonces yo creo que lo tenemos todo, la evidencia, el producto, el plan de compensación, o sea, yo no sé, ¿no? O sea, muy contentas estamos.
Y además, en los Conecta también se pasa estupendamente. Sacar la entrada antes del día 31, de verdad que merece la pena. Con el baile, con todos los avíos, que lo vamos a pasar muy bien. Y en los viajes, es que nos incentiva, es que la empresa yo no he visto nada igual, la verdad. Nos incentivan con los viajes, con los Conecta, con las formaciones, con todo, con el cheque, con todo, es maravilloso. Y encima estamos a tope, ¿qué más queremos? Bueno, pues entonces me toca cerrar con compañía del gran jefe, Jau. Ahora te toca cerrar a ti. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que haya servido esta Academia de Liderazgo. Gracias, Salvador. Gracias, Mami. Y nos vemos pronto. Un beso muy fuerte a todos.